Vamos a primera carta a los Corintios, por favor. En el capítulo número 7. No olviden, por favor, apagar el teléfono celular, hermanos, ponerlo en silencio. Y ya, ¿quién me va a marcar ahorita? Pues, sí les marcan, hermanos. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo número 5. En el versículo número 7, por favor. Dice la palabra de Dios. De tu palabra, alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Sé con nosotros, mi Dios, como nuestro principal invitado y permítenos tener tu agrado y tu bendición en ese tiempo de enseñanza. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, pedimos de tu bendición y te damos gracias por todo. Amén. Este pasaje, hermanos, está mencionando que Cristo, quien fue ya crucificado, es nuestra Pascua. La Pascua, hermanos, se instituye en el Antiguo Testamento. Cuando Dios trae la liberación hacia su pueblo Israel, de mano de los egipcios, se establece la Pascua por medio de la última plaga. Antes de venir la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios da una ordenanza al pueblo de Israel por medio de Moisés de celebrar lo que es la Pascua. Y se establece ese mandamiento para el pueblo de Israel de una manera perpetua. Vamos a ir a Éxodo para poder ver un poquito acerca de ese mandamiento, cómo se instituye la Pascua y por qué la Biblia está diciendo aquí en 1 Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios en el capítulo Éxodo capítulo número 12, dice en el versículo número 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice el versículo 12, es la Pascua de Jehová. 11, es la Pascua de Jehová. Vemos aquí la institución de la Pascua por primera ocasión, cuando Dios da la ordenanza al pueblo de Israel de hacer el sacrificio de un cordero y de inmolar el cordero entre las 2 tardes, y después dice que la sangre del cordero sería derramada y sería utilizada para poder liberar a los primogénitos de esta última plaga, cuando el ángel de Jehová pasaría y quitaría la vida a los primogénitos.
De esta manera, la noche antes de morir, Cristo celebra la Pascua junto con sus discípulos. Cuando vemos la institución de la Cena del Señor, cuando Cristo estaba en el aposento con sus discípulos celebrando la Pascua, era esto lo que estaba conmemorando. Estaba celebrando esta ordenanza, donde estaban recordando la liberación del pueblo de Israel a mano de los egipcios. Cumpliendo de esa manera Cristo con todos los requisitos para él ser sacrificado como el Cordero perfecto. Como ese Cordero sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. En Hebreos capítulo número 7, versículo número 25, habla acerca de las características que el Señor Jesucristo cumple para poder ser sacrificado como ese Cordero perfecto. Hebreos capítulo número 7, en el verso número 25, dice así la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 19, también dice, el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando, hermanos, acerca de esas características de parte del Señor Jesucristo que Él cumple para poder ser sacrificado como ese Cordero perfecto en el día de la Pascua. No fue coincidencia, hermanos, que Cristo fuese sacrificado el día que se celebraba la Pascua. Dios desde los cielos orquesta todo estos tiempos para que Cristo fuese sacrificado el día que se celebraba la Pascua, para que Él fuese ese Cordero perfecto que vendría a quitar los pecados de toda la humanidad de una manera perpetua, no nada más del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Ese Cordero pascual debería derramar su sangre para remisión de nuestros pecados. Dice la Biblia en Éxodo que el Cordero tenía que ser derramada su sangre, y su sangre sería marcaría el dintel de las puertas. Y decía la Biblia que sería inmolado este Cordero pascual. ¿Por qué? Porque la sangre es necesaria. El derramamiento de la sangre, según Hebreos capítulo 9, versículo 22, es necesario para poder traer la remisión de nuestros pecados. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Perdón, estoy en el 10. Dice 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es por ello, hermanos, que Cristo tuvo que morir y derramar su sangre en la cruz. Porque por medio del derramamiento de su sangre se hizo la remisión, y dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así como el Cordero Pascual vendría a limpiar de una manera temporal los pecados del hombre, pero no traería una salvación perpetua al mismo hombre, así Cristo derramó su sangre para que de una vez y para siempre su sangre derramada pudiese limpiar toda la maldad y la iniquidad del ser humano. A continuación, hermanos, quiero que hagamos un estudio. Vamos a hacer un análisis de cómo Cristo es nuestro Cordero Pascual perfecto. ¿Y qué es aquello que Él nos ofrece y lo que significó su sacrificio por cada uno de nosotros, los pecadores? Y vamos a ver a través de una serie de palabras, vamos a ver lo que significa para nosotros la Pascua, o lo que debe de significar para nosotros la Pascua por parte del Señor Jesucristo hacia nosotros. Primeramente, hermanos, la Pascua vino a traernos perdón. Vino a traernos
perdón a cada uno de nuestros pecados. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, en el versículo número 7. Efesios en el capítulo número 1, en el verso número 7, dice así la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de Cristo y por medio de su sangre derramada, obtuvimos el perdón de una manera perpetua de cada uno de nuestros pecados. Hechos capítulo 5, versículo 31, vamos a ver varios versículos que nos hablan acerca del perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo número 5, versículo número 31, dice la Biblia: a este Dios exaltado por diestra, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Más adelante, capítulo 10, versículo número 43, vuelve a mencionar acerca del perdón por medio de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cada uno de nosotros que hemos creído y hemos confiado en la persona de Cristo y en su sacrificio, Cristo ha llegado a ser ahora nuestro Cordero Pascual. Por eso dice la Biblia que Él es nuestra Pascua. Él es aquel Cordero que vino a traer el perdón de cada uno de nuestros pecados. Capítulo 13, versículo 38, dice la palabra de Dios: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y capítulo 26, versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias a Dios, hermanos, hemos sido libertados, hemos sido liberados de las tinieblas, de la potestad de Satanás, de la potestad de las huestes de maldad, y hemos recibido el perdón de pecados por medio de nuestra fe en Cristo. Y hemos recibido herencia en los cielos. Nuestro nombre está escrito en los cielos por medio del sacrificio de Cristo y por medio del perdón de nuestros pecados. Al ser perdonados nuestros pecados, Dios no traerá nunca más a su memoria cada uno de los pecados que nos condenaban o el pecado que nos condenaba delante del Señor. Dice en Isaías capítulo número 43, libro de Isaías, en el capítulo número 43, en el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él es el que ha borrado cada uno de nuestros pecados. Y dice, y no me acordaré. Nuestras maldades, hermanos, han sido sepultadas en el fondo de la mar. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que cada uno de esos pecados que muchas veces el diablo trae a tu memoria, que muchas veces tu conciencia y tu carne te recuerdan y te hace volver a aquellos tiempos donde estabas sin Cristo, sin esperanza, y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible? Y tú puedes recordar tus pecados, tú puedes volver a sentirte mal por cada uno de esos pecados que te condenaban, pero gloria a Dios, hermanos, Él ya no se acordará de esos nuestros pecados. Dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que nuestros pecados serán sepultados para no volver a ser recordados y condenarnos por medio de ellos.
Hemos recibido por medio de Cristo, nuestra Pascua, número 1, el perdón de nuestros pecados. Pero también, hermanos, por medio de Cristo y por medio de ese Cordero Pascual, Él ha manifestado y ha mostrado su amor. Por medio de su sacrificio, Él mostró el amor para cada uno de nosotros. Cristo nos demostró su amor a cada uno de nosotros, repito, por medio de su sacrificio. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo número 10. Primera carta de Juan, versículo número 4, capítulo número 4, en el versículo número 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esa manera, hermanos, Dios mostró su amor, sacrificando la vida de su propio Hijo. De esa manera, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no solamente dijo, humanidad, yo los amo. No solamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí mismo lo dice, que ha dado. El amor de Cristo fue demostrado por medio de su sacrificio. Ese es el amor agape o ágape. Ese es el amor sacrificial. Ese es el amor que se demuestra por medio de un acto y no por medio de palabras. Los seres humanos estamos acostumbrados a hablar acerca del amor, decir que amamos, que queremos, pero muchas veces no demostramos ese amor por medio de nuestras obras. Hay personas que prefieren escuchar, amar, que la gente les ama, tal vez en lugar de que la gente les demuestre que les ama. Hay muchas personas abnegadas. He sabido historia de mujeres que están con hombres que las maltratan, que les dicen hasta de lo que se van a morir. No les demuestran el amor que les dicen tener, pero al siguiente día le dicen, perdóname mujer, te amo, te quiero, te adoro. Y ya la mujer con eso se contenta. Prefiere escuchar a que demuestre. Obviamente lo ideal es que se diga y se demuestre. Pero aquí Dios dice que Dios amó y lo demostró por medio de su sacrificio, por medio de actos. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la manera en que Dios nos mostró su amor. Ese amor agape. Este amor se trata de un ejercicio de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, en una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza misma de Dios. Su misma naturaleza le hizo mostrarnos su amor, porque dice la Biblia que Dios es amor. Dios es amor y nos lo demostró por medio de su misericordia, por medio de su paciencia, por medio de el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dice en 1 Corintios 13 que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios para poder permitirnos seguir con vida. Eso es lo que mueve el corazón de Dios para seguir bendiciéndonos y cuidándonos y guardándonos. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios para seguir siendo misericordioso para contigo y para conmigo. Su amor. Por medio de su amor es misericordioso, es paciente, es excelso, es sublime. Y tiene cada día misericordia de nosotros. Es ese amor que tú y yo no podemos entender, lo que nos permite ser salvos. El amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esa fue la manera más
grande en que Dios demostró su amor para contigo y para conmigo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, hermanos, deberíamos estar eternamente agradecidos por su amor, eternamente agradecidos por su sacrificio, eternamente agradecidos por esa esperanza que Él nos dio. Gloria a Dios por su amor. Ya no vamos tú y yo a la condenación. Ya no somos cautivados por los pecados. Ya no somos condenados por medio de los pecados. Porque Él nos amó y se dio a sí mismo, derramando su sangre y mostrándonos su perdón y dándonos la siguiente cosa, que es su salvación. Gracias a su amor obtuvimos el perdón. Y no solamente el perdón, sino también la salvación de nuestra alma. Por medio de ese sacrificio, por medio de ese amor, recibimos el perdón y de manera automática la salvación de nuestra alma. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, hermanos, la gente confía en religión, la gente confía en sus obras, la gente confía en sus ídolos, la gente confía en sus líderes religiosos, la gente confía en cosas inertes para poder tener la esperanza de tal vez heredar la vida en el siguiente plano, en el siguiente mundo. Pero, hermanos, tú y yo no confiamos en nada de eso. Tú y yo confiamos en la persona de Cristo para poder ser salvos. La gente no tiene la certeza de su salvación porque confían en cosas inertes, confían en cosas que se ponen en tela de juicio, que dudan, hay confusión. La gente está confundida porque no sabe si aquello en lo que confía realmente les va a liberar. Pero tú y yo confiamos en algo seguro, en alguien seguro. Tenemos la esperanza, tenemos la certeza y la firmeza de que por medio de Cristo obtendremos la salvación de nuestra alma. La salvación viene por medio de Cristo, y solamente por Cristo y por nadie más. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo número 9. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 9. Quien nos salvó, está hablando de Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, quien nos salvó. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó. Una vez más dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vez más dice, ¿quién nos salvó? No por obras, no por la fe en un ídolo muerto, no por tu moralidad, no por tu ética, no por tu espiritualidad, sino por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, nos dio salvación eterna. Nos salvó de los pecados, nos salvó de su ira. Dice en Romanos capítulo 5, versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oh, hermanos, hemos sido salvados de la ira destructora de Dios, del juicio destructor y consumidor de Dios. Hemos sido salvados.
acordará más de nuestros pecados. Y hemos sido redimidos por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hemos sido salvos de su ira. Dice la Biblia, ¿quién podrá sostenerse delante de Él? En el día de juicio, hermanos, ¿quién logrará sostenerse delante de Dios? Nadie. Dice en Filipenses que toda rodilla será doblada delante de su presencia. Toda rodilla, tanto de huestes de maldad como de hombres, ángeles, toda rodilla algún día se arrodillará ante Jesucristo y le reconocerá. Pero para muchos será demasiado tarde. Para muchos ya no habrá más esperanza. Pero aún así se arrodillarán delante de Él y le reconocerán como el Creador, como el Redentor, no de ellos, sino de aquellos que confiaron en Él. Y qué triste, hermanos, será para aquellos que han rechazado ese mensaje de salvación. Qué triste será para aquellos que hoy en día y en vida pueden reconocerle y no lo hacen. Y lo dicen mañana me arrepiento, mañana reconozco a Cristo, mañana vengo a sus pies, mañana, y quién sabe si llegará ese mañana. Quién sabe si mañana despertarán y tendrán esa oportunidad de ser salvos de la ira y ser salvos de la muerte eterna. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos y que aún nos librará de tan gran muerte. Dice que nosotros confiamos en Dios que resucita a los muertos y nos libra y nos libró de la muerte eterna, de la condenación en el infierno, del lago de fuego, de las tinieblas, del lloro, del crujir de dientes, del gusano que no muere, del fuego que no se apaga, del terror, del llanto, del miedo eterno en el infierno. De todo eso, hermanos, Cristo nos ha librado. Y gloria a Dios por su nombre. Y gloria a Dios por su sacrificio. No solamente por su amor nos perdonó, nos salvó. Como decíamos al principio, Él tuvo que haber sido ese Cordero perfecto. Ese Cordero perfecto que vino a cumplir con cada uno de los requisitos para poder ser salvo. Dice la Biblia que los corderos de la Pascua de la antigüedad no podían quitar los pecados de una manera perpetua. Tuvo que venir un cordero perfecto para no hacer más sacrificios. Se requería de un cordero pascual perfecto para salvar perpetuamente a todos los que a Él se acerquen. Cristo, hermanos, es ese Cordero Pascual. Dice en Juan capítulo 1, versículo número 29. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el momento que Cristo se aparece en el inicio de su ministerio, Juan el Bautista le reconoció como el Cordero de Dios. Ese Cordero que vendría a perdonar, primeramente a morir de una manera perfecta por ti y por mí, y a darnos esperanza de vida eterna. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Vuelve a mencionarnos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo veíamos al principio. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, ese cordero perfecto, vino a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 5:12 dice: y decía de gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, hermanos, me llegará un momento donde multitudes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, millones, dice la Biblia, versículo 11, muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Te imaginas, hermanos, estar en ese momento? Y al poder ver millones de ángeles. Y todos al unísono gritar y decir: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Qué maravilloso, hermanos, será ese día. Y si tú tienes a Cristo como Salvador, estarás en ese momento. Pero si no lo has hecho, ¿qué esperas para ser salvo? ¿Qué esperas para entregar tu vida de pecado? Desde el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto de la antigüedad no era perfecto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí están las características que solamente Cristo pudo cumplir. Solamente Cristo pudo vivir para poder ser ese cordero perfecto, que no tendría necesidad de volver a ser sacrificado, que no tendría necesidad de volver a ser inmolado, porque Él puede salvar perpetuamente a cada uno de nosotros. Y es por ello, hermanos, que ese cordero perfecto vino a ser único en su sacrificio. Ya no hubo necesidad y ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad de volver a inmolar más corderos. Dicen Hebreos, aquí en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces. Del versículo 24, para poder entender más, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Dice otra vez en 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola muerte. Oh, hermanos, mucha gente, muchas religiones crucifican a Cristo cada ocasión que tienen su celebración. En sus misas, el catolicismo sacrifica a Cristo cada vez que están celebrando. Ya no hay necesidad de que Cristo vuelva a morir por nosotros. Ya no hay necesidad de que Cristo otra vez se presente en la cruz por nuestros pecados. Ya no hay necesidad de que la gente lo haga siguiendo ese ejemplo. Cristo no vino para que nosotros siguiésemos ese ejemplo literal, físico, de ponernos en una cruz, como muchos lo hacen. Ya no hay necesidad. Él ya murió, Él ya sufrió, Él ya padeció. Él no quiere que suframos más. Estamos haciendo en vano su sufrimiento, su sacrificio, al seguir ese tipo de prácticas. En la antigüedad tenían que hacerse sacrificios de una manera constante. Dice aquí en capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Saben, hermanos? Los sacrificios del tiempo, de la antigüedad, no podían santificar y perfeccionar al creyente. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. No se puede. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Y no hay necesidad. El mismo sacerdote, dice la Biblia aquí en Hebreos, que tenía que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Cristo, una sola vez para siempre, fue único su sacrificio. Fue único su obediencia, su muerte, y ya no hay necesidad de volver a crucificar a Cristo. Ya no lo hay. Y gracias a que nos amó, nos perdonó, nos salvó siendo un cordero perfecto, haciendo un único sacrificio, Él anuló nuestra acta. Él anuló esa acta que nos condenaba. Por medio de su sacrificio, nuestra acta de delitos fue declarada nula. Aquella lista que nos condenaba, aquellos que podríamos tener listas interminables de pecado, fue declarado nulo. Ya no hay más pecado que te condene, que me condene, porque ha sido nulificada esa acta que te condenaba. Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí quedó tu acta, ahí quedó mi acta, también quedó clavada en la cruz.
para no volver a acordarse más, como lo veíamos hace un instante, de todos esos pecados que a ti y a mí nos condenaron. De esta manera Dios hace las paces con la humanidad, buscando la reconciliación del mundo, buscando la salvación del mundo, diciendo: mira, si confías en mí, si vienes a mis pies, si confías en Cristo, si pides el perdón de tus pecados por medio de Cristo, tu acta de pecado será declarada nula, será nulificada, será cancelada, será rota tu acta de pecados que te condenaban. Él quiere reconciliarse con cada uno de nosotros, con cada hombre y mujer de este mundo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo número 13. Efesios capítulo 2, versículo número 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y gloria a Dios, hermanos, ya no hay más delito que nos acuse, que nos condene. Ya no hay más acta que recuerde todos los pecados que a ti y a mí nos condenaban. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Cristo murió y Él intercede por nosotros, y por medio de su sacrificio no hay más acta y no hay más condenación. Ese es Cristo, nuestra Pascua. Ese es nuestro Cordero Pascual perfecto. Ese es aquel que vino a morir una vez y para siempre por todos y cada uno de tus pecados y de mis pecados. Y por cada uno de los pecados de aquellos que aún no ponen su fe y su confianza en Cristo. Por eso una vez más te invito, amigo, amiga, que no tienes la seguridad de tu salvación. Ven a Cristo, ven a Él. Confía en Él como tu Señor y Salvador. Ruega por el perdón de tus pecados. Confía en su sangre preciosa y pídele que venga a tu corazón. Pídele que sea tu Salvador y pídele que sea ese Cordero Pascual perfecto que perpetuamente salvará tu alma de la condenación. De esta manera, Cristo, nuestro Cordero Pascual perfecto, se ofrece ante el Padre una vez y para siempre, para ser nuestra Pascua. Hebreos 9:24, terminamos con eso. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice la Biblia: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No solamente nos amó, no solamente nos perdonó, nos salvó, fue ese Cordero perfecto, trayendo un sacrificio único, anulando el acta, sino que se presenta delante del Padre por ti y por mí. Se presenta delante del Padre rogando, intercediendo por ti y por mí. Ese Cordero perfecto es Jesucristo, mi Salvador. ¿Qué es para ti Cristo? ¿Qué es para ti la Pascua? La gente ha hecho de la Pascua una mercadotecnia. Ha hecho de la Pascua un tiempo para traer ciertas celebraciones. Pero tristemente para muchos, Cristo no es esa Pascua, ese verdadero Cordero Pascual que quita el pecado de toda la humanidad. Y gracias a Dios, si Cristo es esa Pascua para ti y para mí. Gloria a Dios por ello y gloria a Dios por su resurrección. Vamos por las maravillas con las cuales, Señor, has obrado en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ser. Gracias, Señor, porque un día tu Hijo Jesucristo vino a cumplir a este mundo cada requisito para ser ese Cordero Pascual, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, y entrar en la celebración de la Pascua y ofrecerse como ese único Cordero Pascual perfecto, para así traer perpetuamente la salvación de todos nuestros pecados. Alabamos y glorificamos tu nombre. Damos la honra y la gloria, porque tú eres digno. Porque tú eres digno de tomar el poder y la misericordia y la alabanza. Y poder tener la gloria y el reconocimiento de cada uno de nosotros, tus hijos. Ten control, Señor, de ese tiempo de invitación. Lo dejo en tus manos y te lo pido todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Pregunto, ¿qué es para ti Cristo? ¿Qué significa la Pascua para ti? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para ti? ¿Una celebración más? ¿O algo memorable, incomparable, inmensurable, eterno, grandioso? Oh amigo, amiga que me escuchas, que tal vez estás oyendo enseñanza, ¿por qué no vienes a Cristo el día de hoy y ruegas por el perdón de tus pecados y ruegas que por su sacrificio Cristo entre en tu corazón? ¿Qué esperas para hacerlo? Mañana podría ser demasiado tarde. Ven a Cristo hoy. Ven al Cordero Pascual perfecto. Recíbelo en tu corazón. Y Él te dará la esperanza de la vida eterna. Hermano, hermana, ¿de qué manera celebras la Pascua? ¿Y de qué manera reconoces a Cristo como tu Pascua? Puestos de pie, con ojos cerrados, cabeza inclinada. Cada uno de nosotros tenemos mucho que agradecer a Cristo por ser ese Cordero Pascual que vino, se inmoló, se sacrificó por tus pecados y por mis pecados. Vamos a tomar un tiempo, escuchar el piano. Si Dios ha hablado a tu corazón, ven al frente, haz un altar, da gracias a Dios por ese sacrificio.
Da gracias a Cristo por su obediencia perfecta, total, absoluta, por haber derramado su sangre, por haberse sacrificado, y porque Él resucitó y Él vive, y porque Él vive, tú y yo viviremos. Ven al frente, el altar está abierto. Dios te bendiga.